Muy buenas noches y buenos días. Soy el presidente del Consejo Coreano para América Latina y el Caribe. Estimados especialistas quienes asisten a este webinar y señoras y señores quienes están participando en este webinar. Bienvenidos todos. Les envío mi salud calurosa desde Seúl, Corea. Antes que nada, nos complace organizar este webinar para discutir sobre las medidas de cooperación entre Corea y América Latina para afrontar el COVID-19 que plantea un gran desafío a nivel global. Corea es conocido como un país que logró prevenir la epidemia superando las dificultades iniciales después de que se confirmara el primer caso coreano del COVID-19 el pasado 10 de marzo. Corea lo alcanzó sin tomar las medidas estrictas, tales como el cierre de la frontera o el confinamiento estricto. Este logro se debe a varias razones, de las cuales quisiera destacar las dos más relevantes. Primero, Corea alcanzó alta tasa de test per cápita con realización de la prueba masiva rápida, lo cual se debe a que el gobierno y el sector privado cooperaron juntos y lograron desarrollar tempranamente los reactivos y los equipos de diagnóstico. Segundo, el gobierno recomendó firmemente el uso de mascarilla a sus ciudadanos para evitar que los contagiados infecten a los demás. Como saben ustedes, en general están disponibles dos técnicas de diagnóstico para el COVID-19, que son la técnica del diagnóstico molecular y la del inmunológico. La reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, RT-PCR, en la sigla inglés, que es la técnica de diagnóstico molecular, está entendido como la prueba que tiene alto nivel de exactitud y fue adoptada por el gobierno de la República de Corea. Asimismo, varias productoras coreanas de la prueba del diagnóstico molecular recibieron el visto bueno por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. A su vez, la técnica del diagnóstico inmunológico permite una prueba masiva y rápida en corto tiempo. Tengo entendido que varios países la adoptaron y también la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, también lo aprobó. Por otro lado, las industrias sin contacto van a atraer cada vez más atención debido a la propagación del COVID-19. Pienso que, entre otros, es más crucial el suministro de mascarillas, uno de los productos clave para frenar la expansión de la epidemia. Actualmente están prohibidas en práctica las exportaciones coreanas de mascarillas. Sin embargo, es posible la transferencia tecnológica coreana al extranjero. Este webinar, organizado por nuestro Consejo, tiene como objetivo debatir sobre las políticas de Corea para la prevención epidémica y los tres ámbitos mencionados: la técnica del diagnóstico molecular, la del diagnóstico inmunológico y la construcción de las instalaciones productivas de los bienes de la economía sin contacto como mascarilla. Para ello, hemos invitado a un experto y tres empresarios. Ahora les presento a nuestros ponentes. Primero, al lado mío, está con nosotros el distinguido profesor Jae-Sung Kwak. Él está trabajando en la Escuela de Graduados de Estudios Internacionales de la Universidad Kyunghee. El profesor Kwak se ha dedicado a las investigaciones sobre la coyuntura política y económica de América Latina y recientemente también se está enfocando su trabajo, su estudio en cómo aplicar el modelo coreano
para la prevención del COVID-19 en América Latina. En esta ocasión nos detallará cómo Corea se ha enfrentado exitosamente contra el COVID-19. Asimismo, están con nosotros 3 empresarios. Primero, el distinguido doctor Sung-woo Kim, el director ejecutivo CEO de Bico Biomed. El doctor Kim nos va a explicar cómo funciona la prueba de diagnóstico molecular. Segundo, el distinguido doctor James Chung, el director de tecnología CTO de GenBody Inc. El doctor Chung nos va a explicar la prueba del diagnóstico inmunológico. Por último, el distinguido señor Timothy Lee, el asesor de la tecnología científica de nuestro consejo y el director de Consorcio Tecnológico de Ciudad Inteligente. El señor Lee nos presentará la construcción de instalaciones productivas de los bienes de la economía sin contacto, tal como mascarilla. En este webinar nos están acompañando las personas, los amigos que tienen gran interés en América Latina. Los que tengan dudas pueden dejar mensajes durante la presentación. Una vez que terminen las presentaciones, voy a consultar sus dudas a los ponentes correspondientes. Deseo que este webinar sea exitoso. A continuación les presento nuestro primer presentador, el profesor Jason Hua. En el día de hoy les voy a platicar sobre las implicaciones de la experiencia de la prevención de COVID-19 de la República de Corea. Brevemente, cómo Corea logró luchar exitosamente contra este virus COVID-19. Quisiera compartir la experiencia. Comúnmente hablamos de 3 pasos de cuarentena de Corea, K-Quarantine. Cuando hablamos de cuarentena coreana, hablamos de testeo, tracing, rastreo y tratamiento, es decir, hacer bien el testeo, rastrear cabalmente y dar tratamiento debidamente. Bueno, respetando estos 3 pasos, como Corea logró en el mundo como el único caso de sin bloqueo económico, es decir, realizando todas las actividades económicas normalmente, hemos venido controlando la situación de COVID-19. Hay algunos países que han declarado la culminación de la situación, pero en estos casos también habían hecho bloqueos y también quedan dudas de que si realmente en esos países no aparecen nuevos casos de COVID-19. En realidad, el modelo de coreano de mantener las situaciones normales de actividades económicas y controlar la situación fue coreano, uno de los únicos casos. Bueno, después de mí, empresarios coreanos les van a explicar sobre el testeo, los elementos utilizados, ¿no? Sobre el testeo, bueno, uno de los elementos claves ha sido el testeo masivo eficiente. Esto fue posible porque el gobierno, en el momento en que apareció el primer infectado, los primeros infectados, digamos, ¿no?, dio hincapié en la aprobación de I+D, de los equipos de testeo, ¿no?, de kit de diagnóstico. Al inicio de este año nadie había previsto que sería tan grave la situación. Cuando apareció la situación de infectados en Wuhan, China, el gobierno coreano empezó a colaborarse con empresas privadas y había adoptado medidas para hacer frente a eventuales situaciones, y así se logró desarrollar tempranamente los kits diagnósticos, la cantidad suficiente como para realizar los testeos masivos. Consecuentemente,
la capacidad de diagnóstico de Corea al día es de 100.000 pruebas. Bueno, todavía no se hizo 100.000 pruebas al día, ¿no? Bueno, esta medida efectiva fue posible gracias a la cooperación del sector público y privado y más que nada la colaboración íntima y división de roles y asociación de los gobiernos central y locales y el desarrollo del kit de diagnóstico, además de los profesionales de medicinas y las empresas de riesgos biotecnológicas han participado muy activamente. Además, han logrado innovar el método previsional o existente de testeo y de esta forma adoptó sistemas de walk-through, drive-in y de esta forma estableció sistemas para realizar rápidamente los testeos. Además, también han adoptado medidas muy innovadoras, tales como una de las más representativas es el llamado pooling, ¿no? Realización de pruebas agrupados, es decir, agrupar muestras de varios sospechosos y lograr realizar las pruebas. Si el resultado es negativo, bueno, todos están a salvo. Si se da positivo, realizar pruebas individuales, ¿no? Esta idea había surgido inicialmente en el sector militar para realizar pruebas masivas a sus efectivos. En este sentido, quiero recalcar, si bien es importante la tecnología, también es importante aprovechar las condiciones dadas. Y el segundo factor o segundo paso es el tracing, es decir, el rastreo. Es decir, rastrear de qué forma el infectado llegó a tal situación, ¿no? Aquí lo clave ha sido, yo creo, el TIC, ¿no? Desarrollado de Corea. El TIC fue utilizado para rastrear los recorridos que ha realizado el infectado y también las transacciones de tarjeta de crédito y débito. Una vez rastreado el punto de detección, el gobierno local envía a todos los ciudadanos de su jurisdicción la situación de nuevo infectado y da a través de mensajes SMS, ¿no? Y también a los que ingresan del extranjero le exigen descargar una aplicación para rastrear su movimiento en el país. En esta situación podrían preguntarse, bueno, Corea tiene TIC avanzada, las instalaciones bien establecidas y la penetración de smartphones alcanza casi al 100%, pero las situaciones en vía de desarrollo es diferente, que difícilmente se podría rastrear. Pero a esta pregunta yo le respondería que sí se puede hacer el rastreo sin tener el nivel de TIC que nosotros tenemos, teniendo las situaciones, las condiciones de 2G. Se puede implementar diferentes medidas, ¿no? Envío de mensaje de textos y otros. En realidad, en África también con situaciones de 2G se puede hacer las transacciones bancarias. Con esto quiero decir que en las condiciones dadas uno puede no buscar la mejor forma. Bueno, en el rastreo muchos plantean la cuestión de la privacidad. Muchas prensas del mundo occidental no cuestionan este tema. Revelar el recorrido del infectado tal vez podría afectar
afectar o violar la privacidad del infectado. Al inicio sí hubo esos casos porque la revelación del rastreo fue muy detallado. Siendo así, algunos infectados se tendían a mentir o querían esconder su rastreo, ¿no? Al declarar, al ser preguntado dónde habían ido. Bueno, pero prevalecimos la salud pública, la seguridad pública, pero la violación de la privacidad, la cuestión fue resuelta porque hemos minimizado la revelación de información personal identificable. Recientemente, bueno, hemos adoptado el sistema de código QR para visitar al hospital, a los clubes, ¿no? Bueno, al ingresar, es decir, se hace escaneo de código de QR personalizado. Y de esa forma se puede recopilar datos de personas congregadas en esos lugares. Bueno, si no hay ningún infectado, no se revela estos datos. Y esto trabaja bajo el principio del ocaso de autoeliminación. Bueno, el tercer paso es el tratamiento. Bueno, por más que nosotros detectemos tempranamente y hagamos el rastreo, no se da tratamiento adecuado, de nada serviría. Si bien nosotros tenemos un sistema médico avanzado, lo importante aquí es tener separado los infectados de los no infectados y no derribar el sistema de salud existente. Las personas los pacientes con síntomas severos, ¿no?, son hospitalizados, y los pacientes con síntomas leves son separados en instalaciones especializados. En este caso, los internamos en centro de tratamiento comunitario. De esta forma, tratamos de proteger al máximo los centros médicos públicos, ¿no? Y gracias al sistema de seguro de salud y la ley de prevención de enfermedades infecciosas aquí en Corea, bueno, los costos de testeo, de cuarentena y tratamiento es cubierto por el gobierno. Por esta razón, cualquier persona que es sospechosa, que dudan de si ha contraído o no COVID-19, pueden, ¿no?, gratuitamente realizar el testeo. Además de las instalaciones, también es importante las personas del sector de servicio médico. Bueno, los médicos, las enfermeras en Corea tampoco fueron suficientes. En Corea había una propagación masiva en la ciudad de Daegu. En este caso, hacía falta un gran número de enfermeros y médicos. En esta situación, más de 1,000 médicos y enfermeros se fueron como voluntarios a trabajar en la ciudad de Daegu. Bueno, aquellos pacientes con síntomas leves, bueno, nosotros lo internamos en centro de tratamiento comunitario. Estos centros de tratamiento comunitario no son hospitales, sino son instalaciones de empresas privadas que habían sido utilizados o son utilizados, mejor dicho, para la capacitación de sus empleados. Aquí con médicos damos tratamiento a los pacientes con síntomas leves, ¿no? Hasta aquí les he explicado los 3 pasos de testeo, rastreo y tratamiento. ¿Y cuáles son las implicaciones de las experiencias coreanas? Son 3. En primer lugar, es importante la inversión pública en TIC y la reestructuración de sistemas de salud pública, y también es bien importante la gobernanza democrática.
En cuanto a la tecnología de información y comunicación, bueno, desde la banda ancha hasta el uso de dispositivos móviles, su penetración es bien amplia y esta condición permitió en situaciones de COVID-19 a mantener las actividades económicas y que el sistema educativo de la educación pública, si bien habían suspendido la educación en las escuelas, se había mantenido la educación, el estudio en línea. Y también las compras electrónicas, ¿no?, ha permitido a que los ciudadanos puedan hacer las compras necesarias desde su casa. Aquí el punto clave es el sistema de compra de barbijos. Si bien nosotros producimos una gran cantidad de mascarillas, en los momentos iniciales hacía falta las mascarillas. Y ante esta situación se ha hecho público el sistema de compra de mascarillas. Es decir, no se en todas las farmacias se vendían las mascarillas con precio determinado. En los momentos iniciales hacía una gran cola en cada farmacia. No se podía saber cuánto barbijo disponía en cada farmacia. Ante esta situación, alguien ha desarrollado una aplicación que daba información sobre en qué farmacia quedaba cuántos barbijos. Y así pudimos movilizar muy rápidamente y resolver la situación. Si bien es importante el desarrollo de la aplicación, también es importante contar con la información pública, ¿no?, divulgada, y de esta forma los desarrolladores pueden disponer de esas informaciones para desarrollar aplicaciones útiles. Y el gobierno divulga las informaciones útiles y habría que determinar hasta qué nivel, ¿no? Y el sector privado lo aprovecha. Y también el gobierno ha dado ante esta situación subsidios especiales, y para esto también se había desarrollado aplicaciones para facilitar el pago del subsidio. Y en este sentido cabe afirmar que no solamente en la situación de cuarentena, sino nosotros podemos vivir normalmente en situaciones manteniendo, actividades sin contacto. Otro punto, otra implicación muy importante es la importancia de la salud pública. Yo creo que la clave del modelo coreano es el cuidado de salud o salud pública en las comunidades. Y por último, me gustaría enfatizar que todo esto ha sido posible gracias a las condiciones de la democracia, gobernanza democrática, es decir, la libertad de la prensa, los ciudadanos iluminados, también la respuesta ágil. Cuando se produce una situación no podemos estar titubeándonos. Tenemos que dar la respuesta inmediata porque esto afecta seriamente a los más marginados. En este sentido, el gobierno de manera adecuada debe establecer contramedidas mezclando los elementos de bienestar social y seguridad social. Y este trabajo
fue realizado en coordinación entre el gobierno central y gobiernos locales. Aquí en la parte inferior está el sistema de contramedidas de nivel central y de gobiernos locales, cómo se cooperan, ¿no? De horizontalmente y verticalmente. Verticalmente hablando es de la Casa Azul, es decir, de la Casa de Casa Presidencial hasta cada una de las oficinas de gobiernos locales. Y horizontalmente hablando es desde el cuartel general de cuartel general central de contramedida de desastre y seguridad hasta los grupos de trabajo de control de enfermedades locales. Bueno, hasta aquí les he explicado la experiencia coreana, ¿no? El gobierno de Corea proporcionará apoyo humanitario por valor de 1.000 millones y ayuda a emergencia por 400 millones de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico. Y también planea aumentar el apoyo a los fondos fiduciarios de bancos multilaterales del desarrollo, de los 2 millones a 10 millones. Recientemente el gobierno coreano ha hecho público compartir con países socios nuestra experiencia y estamos estableciendo diferentes canales de cooperación. Hay ayuda, hay donaciones y también hay financiamiento. Hay diferentes canales de cooperación establecidos por el gobierno coreano. Los siguientes oradores hablarán de diferentes métodos de testeo y también hay medidas para cooperar y compartir estas técnicas. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención dispensada. Muchas gracias, doctor Kwak. El doctor Kwak explicó muy bien cómo Corea se ha enfrentado exitosamente contra COVID-19 y también mencionó algunas implicaciones a través de la experiencia de Corea y también política coreana sobre COVID-19. Muchas gracias. A continuación, por favor, doctor Kim Song-woo. Él es CEO de Miko Biomed Company Limited. Él va a explicar detalladamente sobre las medidas de diagnóstico molecular rápido. Muchas gracias. Por favor. Sí, muy buenos días. Sí, mi nombre es Kim Song-woo. Yo soy el CEO de Miko Biomed. Bueno, yo voy a hablar hoy sobre algo técnicos, pero voy a explicar muy de sencillos, pero hay dos puntos muy importantes, que es cuáles son las diferencias de tecnologías de Miko Biomed para diagnósticos molecular. Y para suministrar establemente el kit de diagnósticos y qué tipos, o sea, qué dimensiones o magnitudes tienen las empresas. No sé si ustedes ven bien. El POCT es su pruebas en el puntos de atención. O sea, quiere decir que nosotros vamos a realizar, aunque es muy raro, la prueba diagnóstica molecular en el punto de atención, pero en forma muy rápida. Pero en este caso es muy importante que el aparato o el dispositivo deben ser portátiles, o sea, deben ser pequeños, ¿sí? O sea, es una tecnología que estamos utilizando el chip de laboratorios para que podamos realizar el PCR, ¿sí? O sea, la tecnología PCR para diagnósticos molecular. Cuando nosotros hablamos de diagnósticos molecular, es un diagnósticos genéticos donde conjunta, ¿sí? Muchas muestras. En este caso, es necesario grandes
cantidad de tiempos, aunque es muy preciso, ¿sí? Y al mismo tiempo también podrían producir error por el cambio de estados de muestras, y al mismo tiempo es muy caros. Por lo tanto, nosotros hemos estudiado e investigado durante más de 10 años pasados, ¿sí? Para desarrollar un aparato portátil. Ahora voy a explicar sobre nuestros grupos, ¿sí? Las plantillas de nuestras empresas es de 1.500 personas, y el grupo MICO es el proveedor de partes de semiconductores, y también tenemos otras empresas de limpiezas de semiconductores. En caso de MICOS Biomed, tenemos también sucursal en Estados Unidos y también en Brasil. Entonces, ahora tenemos 3 tipos de diagnósticos, pero hoy voy a enfocar sobre diagnósticos moleculares. Sí. Bueno, yo estudié en la Universidad de Columbia y también he trabajado como profesor de investigación en las escuelas de medicinas de Harvard, y también he fundado mi empresa Nanobiosystem, y también hemos trabajado muchos con el ministerio, y también tenemos más de 140 patentes. Y juntos con el gobierno de Corea y también de Estados Unidos, ¿sí? Y hemos recibido durante 10 años más de 25 millones de dólares del gobierno de Corea de inversión, sería. Y como ustedes pueden ver aquí, bueno, formamos, ¿sí? Por la fusión de 3 empresas, como ustedes pueden ver en esta plantilla, ¿sí? Aquí pueden ver cuál es el concepto de esta tecnología. Cuando nosotros hablamos de sistemas de diagnósticos molecular, es extraer informaciones genéticas de virus, bacterias y también de hongos. Entonces, hacemos una extracción de patógenos y luego hacemos una amplificación de 100 millones de veces o de 1.000 veces también. Entonces, en este aparato, cuando nosotros cargamos las muestras, ya este aparato permite ver el resultado. Bueno, este aparato creo que vamos a ya terminar de desarrollar en fin de este año. Pero contamos con todas las tecnologías básicas. Actualmente tenemos comercializados una parte. Las tecnologías de amplificación convencional, sí, nosotros sí hemos desarrollado como tipos en tubería, y entonces dentro de 2 horas pueden ustedes obtener, ¿sí? Resultados. A diferencia de esta tecnología convencional, entonces lo que hacemos nosotros en una tubería capilar, ¿sí? Muy finitas, entonces también pueden cargar en diapositivos y pueden obtener el resultado. Es un aparato estándar que utiliza también en Estados Unidos. Pesa menos de 30 kilogramos, por lo tanto es muy compacto y portátil. Y al mismo tiempo también tiene pantallas de touch, serías de tacto. Entonces, al cargar las muestras podemos ver el resultados en 30 minutos, y al mismo tiempo también funciona con batería para que puedan ser utilizadas en sitios de atención. Y también por medios de teléfonos inteligentes, ustedes pueden ver el resultado utilizando la vía de transferencias por Bluetooth y datos. Al mismo tiempo, el precio es bastante asequible.
y el precio es muy asequible porque comparados con la de convencional, un tercio partes en o sea, en comparación con productos de Estados Unidos. Aquí también ustedes pueden ver toda una lista de kits de diagnóstico para ver las fiebres de tropical y también para detectar más de 35 virus. Y de esta manera estamos ya suministrando al gobierno de Corea y también otros gobiernos del mundo. Al mismo tiempo, también hay muchos patógenos transmitidos por el alimento y aproximadamente 28, ¿sí? Para 28 patógenos hemos desarrollado, ¿sí? Y al mismo tiempo también virus de hepatitis B, C y también de virus de inmunodeficiencias y también de tuberculosis. Hemos desarrollado todos estos kits. Aquí, como ustedes pueden ver, en un chip de plástico, no solamente es sería detección abiertos individual, sino es un tipo abiertos múltiple. Hasta 14 enfermedades pueden ser detectados o hasta 16 muestras de diferentes pacientes. Hemos realizado de esta manera porque hemos cooperado con CDC de Estados Unidos. Y aquí también lo que pueden ver en casos de coronavirus es un virus de ARN. Entonces, lo que tiene que hacer es una extracción de muestras de vía respiratoria superior y luego nosotros podemos obtener el resultado de PCR en tiempo real, o sea, en forma cuantitativa. Y nosotros podemos también, sí, aquí pueden ustedes, junto con el Instituto de Pasteur y también con diferentes institutos importantes de diferentes países, hemos realizado junto con ellos ensayos clínicos para comparar rendimientos de nuestros dispositivos. Y, por ejemplo, hemos hecho una comparación con Roche de Estados Unidos y también Seagen de Corea. Entonces, aquí ustedes pueden ver las especificaciones y también la sensibilidad. Hemos hecho la comparación. Aquí pueden ver que el acuerdo de porcentaje positivo, negativo y total es muy semejante. Entonces, ¿en qué lugares sería útil este tipo de dispositivos? ¿Serían en unidad de cuidados intensivos o sala de emergencias o en aeropuertos internacionales? Ustedes podrían utilizar aparatos para detectar las muestras o para probar las muestras de 14 personas simultáneamente. En 1 hora pueden realizar diagnósticos molecular. Y también esto es un laboratorio móvil. Como yo le he explicado, nuestros aparatos es bastante pequeños y también portátil. El KCDC, o sea, CDC de Corea, sí, hemos colaborado con ellos para diferentes juegos internacionales, tales como el Copa Mundial, los Juegos Olímpicos de invierno y también Juegos Asiáticos de natación, etc. Y al mismo tiempo, los países como India y también Brasil, que tiene gran población, entonces lo que hace es llevar aparatos, ¿sí?, en carros como un laboratorio móvil para utilizarlos como un torre de control. Y todo este sistema
sí que actualmente estamos utilizando, estamos comercializando el aparato que yo le he explicado, pero también en este fin de año aparecerá un sistema o kit integral. Y aquí también las pruebas inmunológicas rápidas. También el doctor Chong también le explicará posteriormente. Entonces, esto es un kit de ELISAs para uso de GLUOS, o sea, para usos únicos de investigación, o sino IVD para in vitro, para diagnósticos in vitro. Entonces, al utilizar esto en 14 horas, ¿sí? Pueden hacer pruebas masivas en forma simultánea. Al mismo tiempo, también podemos poner un adaptador que se puedan cargar o conectar con teléfonos inteligentes y que contiene también el chip. Entonces, también podrían utilizar para una operación ¿sí? Única, ¿sí? de one step. Y esto también, ya está cerca de comercializar. Aquí lo que pueden ver, sí, lo que nosotros buscamos en el futuro es tener, utilizar para una atención médica ubicuas en domicilios, en cualquier lugar, para que puedan realizar este tipo de pruebas en cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, doctor Kim. Doctor Kim mencionó las tecnologías de su compañía en el actual y también tecnología del futuro. Muchas gracias por su explicación. Espero que sus tecnologías pueden aplicar a todo el mundo, inclusive a América Latina. Muchas gracias. Y después yo voy a presentar Dr. James Chung, el CTO Genbody Inc. Él va a explicar sobre el sistema rápido de inmunodiagnóstico. Por favor, Dr. Chung. Bueno, muy buenas noches. Yo me llamo Chung Jong-ki y trabajo en la empresa llamada Genbody. Como mi antecesor, doctor Kim, había hablado de pruebas moleculares, hay actualmente dos técnicas para COVID-19, diagnóstico molecular y inmunodiagnóstico. Nuestra empresa llamada Genbody, nosotros trabajamos con la técnica de inmunodiagnóstico. Brevemente les voy a explicar de nuestra empresa y de diferentes productos que nosotros tenemos vinculado a inmunodiagnóstico. Bueno, Genbody fue establecido en 2012. Lo establecí yo mismo. Y actualmente trabajo como oficial, Chief Technical Officer. Y nosotros producimos agentes y anticuerpos para enfermedades infecciosas, antígenos y anticuerpos. Bueno, nosotros realizamos varias actividades. Lo más representativo es sobre Zika, dengue, es decir, de enfermedades infecciosas, ¿no? En 2015 hemos desarrollado por primera vez en el mundo de detección de virus de Zika y hemos trabajado
Hemos suministrado más de 7 millones de kits para el gobierno brasileño durante los años 2015, 2016 y 2017. Y también hemos desarrollado kits de detección de fiebre amarillas. A fines de 2019 y al inicio de 2020, con la propagación de COVID-19, hemos también desarrollado productos de inmunodiagnóstico para prueba de antígeno y anticuerpo. Estos son los productos que recientemente hemos desarrollado y logramos lanzar en el mercado. La empresa GenBody o GenBody, a nivel internacional, somos reconocidos a través de las prensas internacionales por su kit de Zika y dengue. Y sobre COVID-19, Corona-19, prensas japonesas y otras prensas de otros países está dedicando su atención. Bueno, esto es Nueva York, la comunidad coreana en Nueva York, comunidad coreana de Jakarta, hemos donado kit de pruebas. GenBody queda en una localidad llamada Cheonan, a 1 hora de la ciudad de Seúl. Tenemos 2 plantas. En estas 2 plantas, semanalmente producimos 1 millón de kits de anticuerpo y de 500,000 kits de pruebas de antígeno. Y su totalidad son exportados. Bueno, hasta aquí he hablado de la empresa GenBody y ahora vamos a específicamente hablar de sistema de inmunodiagnóstico. El sistema de inmunodiagnóstico por primera vez fue inventado en Japón por la aglutinación de EMO. Y a los inicios de los 80, fue introducido en Estados Unidos la técnica de ELISA. Y en la década finales de 90 fue introducido el test de diagnóstico rápido, ¿no? RDT en Estados Unidos. Y nosotros también somos productores de RDT. Y no se sabe en el futuro cuál será el más utilizado, pero prevemos que en el futuro será utilizado el inmunoensayo de fluorescencia. Bueno, este es el sistema de inmunodiagnóstico. Si el infectado muestra síntomas estos días, prevemos que fue infectado 3-4 días previas. Desde el día que aparece síntoma, durante unos 6 días, aparecerá la viremia y aquí se realiza el testeo de antiagente. Y en este periodo, la precisión de testeo molecular es más preciso. Pero cuando el cuerpo produce el anticuerpo, inmunoglobulina, a partir del 5.º día, la precisión de inmunodiagnóstico es mayor que el testeo molecular. Es decir, cuando hay viremia, ¿no? Es más preciso el testeo molecular, pero a partir de los sextos, es decir, a partir de 1 semana posterior a la aparición de síntomas, la precisión es mayor con el testeo inmunológico. Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros hemos producido kit
de antígeno, prueba de antígeno. Aquí nosotros hacemos recubrimiento de proteínas combinadas, precombinadas, y aquí hacemos la conjugación de globulinas de M y G. Obtenemos la muestra desde la vena o, en caso de suero, 100 microlitros. Y también nosotros, después de poner gotas de buffer, esperamos 3 minutos y tenemos el resultado. Con el kit que nosotros hemos desarrollado, hemos realizado el estudio de seroconversión. Bueno, en este caso el paciente había sentido su síntoma, está internado durante 8 días. Hemos sacado la sangre y periódicamente hemos hecho las pruebas. Y tenemos 2 tipos de hemoglobina, M y G. M sube y baja, ¿no? Ustedes lo pueden ver. Y G, inmunoglobulina G baja, ¿no? Y mantiene un nivel determinado. Bueno, ese es un caso, y el caso de otro paciente, hemos hecho prueba de 30 pacientes de estudio de seroconversión. De esos 30 casos, aquí les voy a mostrar solamente de 2 casos. Aquí está inmunoglobulina G, mantiene un nivel cierto de 10 a 18 días sobre un periodo prolongado, ¿no? Aumenta tanto IgM como IgG. Y cuando se produce una seroconversión, nuestro kit es efectivo para detectar esta situación. Como les he dicho, hemos hecho el estudio de seroconversión sobre 30 pacientes periódicamente, sacándole, ¿no?, con la sangre. Aquí tiene una línea roja, es la línea de corte. Aquí tienen negativo y por la derecha... Bueno, lo rojo es IgM, perdón, el circulito azul es IgM y también el circuito amarillo es IgG. La precisión es de 39 a 40% en los primeros días, pero después de una semana la precisión sube a 80%. Después de 8 días la precisión sube a más de 90%, 12 días. Es decir, cuando aparece síntoma dentro de una semana, la precisión es menor a 40%, 7 días 82%, y después de 12 días el nivel de precisión es de más de 90%. La especificidad sube a 97.5%. La precisión, como les he dicho, 80% desde primero a 6º día. Estas son la información de los 30 pacientes sobre los cuales hemos realizado la prueba. Bueno, este es el kit, cómo está compuesto, ¿no? El kit de prueba de antígeno. Este kit tiene esta banda y está cubierto de anticuerpo, perdón. Y está conjugado los 2 tipos de anticuerpos.
Bueno, este es el método de prueba. En este tipo de tubo, donde está la línea, se vierte el buffer, la solución. Y de la boca o de la nariz se recopila la muestra utilizando un hisopo esterilizado. Luego le ponemos 4 gotas. Se espera entre 15 a 20 minutos. Se obtiene el resultado. Sin ninguna otra maniobra se puede hacer la prueba muy simple. Este tipo de kit, la sensibilidad es el límite, la sensibilidad analítica es como ven ustedes, ¿no? Se hace la reactividad cruzada con coronavirus de SARS y con otros virus respiratorios no hay reactividad cruzada. Con la sangre humana, con hemoglobina, con inmunoglobulina humana, antirratón, no es interferidas. Bueno, esto es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos haciendo el ensayo clínico en un hospital de Corea. Hemos hecho ensayo con 82 personas. Les he dicho que en el momento inicial es más preciso, no prueba molecular. Con nuestra prueba, 24 personas ha dado positivo y la especificidad es 51. Estos son los datos clínicos que nosotros disponemos. Esta semana vamos a culminar el ensayo clínico. Bueno, esta es la última diapositiva. Sobre COVID-19, de la solución inmunológica, en los momentos iniciales de infección, realizar un diagnóstico de antígeno y en los momentos posteriores hacer pruebas de anticuerpo, de IgG y de IgM. Bueno, hasta aquí mi explicación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chung. Doctor Chung nos explicó sobre 2 tipos de pruebas, tales como antigen test y antibody test. Entonces, este test va a contribuir también para la prueba de diagnosticar los COVID-19 en el futuro. Muchas gracias. A continuación, va a introducir a usted Timothy Lee. Él es Managing Director para Consorcio Tecnológica de Ciudad Inteligente. Él también trabajó como asesor de nuestro consejo. Entonces, él está contribuyendo mucho a nuestro consejo en punto de científica y tecnología. Entonces, él va a explicar hoy sobre las oportunidades de la cooperación en el mercado emergente de la industria no contacto, intacta, algo así. Entonces, por favor, Timothy Lee. Sí, muy buenos días. Es un gusto de conocerla. Sí. Por favor, vemos el primer diapositivo. Sí, esto es fuentes de Banco de Reserva Federal de San Francisco. En marzo de este año, ellos declararon las relaciones entre la situación económica y las situaciones pandémicas. Como ustedes pueden ver aquí, la recuperación económica tiene mucho que ver con la situación pandémica.
Como ustedes pueden ver aquí, que en primer 10 años es muy lento la recuperación económica después de pasar una pandemia. Aquí, como pueden ver, que actualmente, sí, justo después de la pandemia, el crecimiento económico es casi de 0%. Y también en el año 2000, por ejemplo, gastando $1, nosotros podemos obtener 2,2 veces de efecto, pero actualmente este efecto es de 2,4 veces. Actualmente en el mundo, los gobiernos están casi con más de $1 billón o casi 30 billones de dólares, ¿sí? Para recuperación económicas. Entonces, tenemos depositados nuestras esperanzas en una vacuna, pero ¿cuándo podemos desarrollar los laboratorios multilaterales, multinacionales están poniendo todos sus esfuerzos para desarrollar la vacuna? Entonces, ¿qué es lo que podemos proponer? O sea, realizar una cooperación en dos maneras. Primero, untact, o sea, intacta, es una palabra que nosotros en Corea estamos utilizando. O sea, la industria sin contacto, ¿sí? Y la vacuna. El desarrollo de vacuna es necesario para salir de este baches o recesos económicos. Entonces, evolucionando más rápidamente la industria intacta, entonces nosotros podremos recuperar más rápidamente nuestras vidas cotidianas que nosotros conocemos. Entonces, aquí también podemos ver el principio de no agresión. Algunos, pueden tener diferentes opiniones sobre las puestas de mascarillas, si es buenos o no, pero el poner mascarillas en sí no solamente es para protección de sí mismo, sino también para proteger otras personas de usted. ¿Por qué? Es un proceso multiplicativo. Todos los infectados por ti podrán infectar también a otra persona. Entonces, buscados algunos datos históricos. La pandemia más grandes que hemos experimentados eran las pandemias de H1N1, o sea, pandemias españolas, de influencias españolas de 1918. Aquí también pueden ver cómo se han puesto las mascarillas, pero muchas personas todavía ¿sí? No detectan o no es conscientes de la importancia de poner las mascarillas. La calidad de mascarillas que han utilizado en aquellas etapas y la de actual, sí, es totalmente diferente, pero muchas personas se pasan de altos de la calidad de mascarilla. Porque los estándares de fabricación de mascarillas, sí, eran determinados en la década de 1970. Entonces, algunos dicen que sería difícil aplicar estos estándares de la década de 70 para la pandemia actual. Y también lo que tenemos que ver, por qué tiene que investigar en las industrias intactas o industrias sin contacto. ¿Por qué? Vamos a continuar sufriendo con las pandemias o la epidemia. Después de primer brotes de virus de inmunodeficiencias humanas, ¿sí?
Igualmente, todavía no aparece la vacuna contra la SIDA. Pero lo que nosotros podemos tener la esperanza es que en el año 2020 aproximadamente vamos a tener múltiples soluciones de tecnologías informáticas y de comunicación para dar servicios en línea. Y también tenemos todas las tecnologías necesarias para fabricación de productos físicos. Entonces vamos a ver las categorías de industrias intactas. Por ejemplo, intangibles, o sea, todos los servicios que podrían ofrecer en línea, que serían servicios financieros, educación, asistencias sanitarias y comercios electrónicos. Pero también hay algo tangible, lo que nosotros podemos tocar con nuestra mano. ¿Cuáles serían las industrias intactas que lideran el mundo actualmente? Serían industrias de mascarillas, guantes, termómetros y artículos antivirales y kit de pruebas. Y también pueden ver el tamaño de mercados de productos tangibles. Por ejemplo, la de mascarillas y las de guante es de 21.000 millones y 17.000 millones, y de termómetros 1.000 millones, y artículos antivirales 2.000 millones, y la de kit de pruebas es de 1.000 millones. Sí, por favor, ¿me podrían ayudar con este diapositivos? No puedo pasar, sí. Entonces, bueno, ¿cuál es más importante entre los productos tangibles? Es mascarilla. En principios de este año, cuando apareció primer brotes de infección en Wuhan de China y que empezó a propagar hacia todo el mundo, eso provocó el estado de pánico y la gran confusión en todo el mundo. Y el problema es que apareció con mascarilla es que muchos países bloquearon la exportación de mascarillas, porque casi 50% de mascarillas fueron producidos en China. Entonces, al bloquear la exportación ha causado gran confusión. Y también existe gran número de estándares, ¿sí?, para mascarillas. Creo que actualmente muchas personas ya lo saben. Y también había muchas mascarillas defectuosas. Aquí son diferentes estándares globales. Hay estándar de Estados Unidos y también de Europa, FFP2, y también de China y de Corea y también de Australia y Nueva Zelanda y luego de Japón. En casos de Estados Unidos, sí, vamos a hacer una comparación de N95 de Estados Unidos y KF94 de Corea. Son casi idénticos cuanto a su funcionamiento de filtro, pero es un poco mejor el estándares de mascarillas de Corea porque hacen un ensayo para el clearance de CO2, ¿sí?, para prevenir una acumulación dentro de mascarillas de CO2. En casos de mascarillas coreanas, para obtener su aprobación, tiene que realizar este tipo de prueba. En 20 de mayo también hemos tenido un informe de WSJ
que han realizado un test de 31 mascarillas de N95 de Estados Unidos y también KN95 y FFP2, ¿sí? Y han hecho unas pruebas de 31 muestras. Casi 50% de mascarillas chinas no satisfacen, ¿sí? Sería los estándares de Estados Unidos. O sea, esto ha producido un pánico a los usuarios. Entonces, hay dos tipos de mascarillas, creo, ¿sí? Principalmente lo que es autorizados por FDA de Corea es que en Corea se autorizan 5 tipos de mascarillas, KF80, 94, 95, 99 y antigotas de saliva. O sea, en casos de estas mascarillas tienen 4 capas de filtros y el periodo de uso es de 1 a 2 días. Y también lo que quisiera añadir para explicarles a ustedes, casi durante 2 meses hemos realizado un asesoramiento y también una reunión con los productores de mascarillas y también con los productores o fabricantes que pueden, ¿sí?, fabricar las mascarillas. Hay 2 tipos de equipo. Uno es de China o de Taiwán y otros es las máquinas de Corea. Al operar durante 20 horas, ¿y cuántas mascarillas podrían fabricar? En las industrias, mayores de los fabricantes, ¿sí? Bueno, tenían muchas empresas, las máquinas de China porque es más asequible, o sea, más económico. Sin embargo, no podían funcionar, ¿sí?, durante 20 horas, ¿sí? Y tampoco podían producir, ¿sí?, más de 1 millón de mascarillas. Pero en casos de máquinas de Corea sí podían hacerlos. El segundo tipo de mascarillas es de silicona. Como es de siliconas, entonces es reusable y también es lavable. Esto es una de las ventajas de este tipo de mascarilla. Y también es el periodo de uso es semipermanente. Es una miniatura o disminución de mascarillas que se utilizan en las Fuerzas Armadas para antitóxicos, para materias antitóxicas. Por lo tanto, se pueden utilizar en las policías y también en los hospitales y utilizan filtros descartables. Solo que este modelo con silicona, bueno, la cantidad de producción, el volumen de producción es menor en comparación con el tejido. Solamente en una línea de producción se pueden producir mensualmente 1,000 unidades y al mismo tiempo este molde de inyección requiere más de $200,000 estadounidenses para establecer una unidad, o sea, requiere una inversión. Y esto es, o sea, las mascarillas era uno de los productos más importantes en las industrias intactas. Pero en el aeropuerto internacional de Hong Kong, sí, apareció un producto, como ustedes pueden ver, que es cámaras antivirales o antibacterias. O sea, los clientes al ingresar a estas cámaras, bueno, limpian todas las bacterias o virus. Es como una cortina de limpiezas, de esterilización. Entonces esto minimiza el temor de los turistas y es para reactivar más que nada para la industria de turismo.
O sea, es necesario una evolución más rápida de diferentes tecnologías. Al mismo tiempo, es importante tener una evolución de dispositivos de higienización. Primero es móvil. Y, o sea, por ejemplo, sí, y también de teléfonos que ustedes lo portan y también los vestidos, o sea, son móviles, ¿sí? Y luego para usos domésticos. Por ejemplo, los alimentos, los paquetes que ingresan desde el exterior de casa hacia el interior. En casos de producción de infección masiva, actualmente, por ejemplo, los Amazonas también ha producido una infección masiva en esas plantas de distribución. Y también hay otras empresas de entregas domiciliarias. Esto también es otro aparato que actualmente se está en prueba. Es un robot inteligente de esterilización que podrían utilizar en aeropuertos internacionales recorriendo diferentes puntos, ¿sí? Buscando o yendo inteligentemente a los espacios más vulnerables. Entonces, ¿cuáles son los asuntos a reflexionar con el desarrollo de las industrias intactas? Bueno, hay grandes demandas, pero también pueden producir grandes contaminación. Por ejemplo, las mascarillas. Son las mascarillas de tejidos y que utilizan muchos polímeros que es de polipropileno. Entonces, el 15% de la contaminación por sustancias químicas es producidos por esto. Entonces, es muy importante, ¿sí?, tener producto mejor diseñado para reducir residuos y al mismo tiempo desglobalizar la manufactura. O sea, la pandemia de coronavirus es un problema de ciencias médicas, pero también tiene que ser tratados por diseñadores y también por ingenieros. Y para esto también es necesario establecer, ¿sí?, las bases de I+D y también de manufacturas regionalmente y atrayendo la inversión de ONG y también de gobierno. Entonces, vamos a resumir. Primero, que la pandemia es un evento en curso. Muchas personas quieren que terminen este evento, pero actualmente están en desarrollo la vacuna. Por lo tanto, esta situación puede durar 1 año o 2 años, pero la recuperación económica será más rápida con el desarrollo de la industria intacta. Al mismo tiempo, también es necesario desglobalizar la inversión para I+D y también de planta de producción. Al mismo tiempo, es necesario la supervisión para que no produzcan, ¿sí?, problemas de basura y también de contaminación. Muchas gracias. Gracias, señor Lee. Él introdujo a nosotros sobre nuevos productos que se necesitan para vivir en la época de COVID-19. Él sugirió algunos productos como mascarillas y otros equipos que se necesitan en este momento. Pienso que él está sugiriendo algunas iniciativas de inversión en América Latina. Yo voy a preguntar algunas preguntas a ellos durante el tiempo de Q&A. Ahora estamos terminando las presentaciones de todos los presentadores y claro, yo estaba
explicando a usted. Usted está dando a nosotros algunos comentarios y dudas que usted tienen. Entonces vamos a colectar todos. Antes de colectar estas preguntas, como el título privilegio de moderador, yo voy a iniciar esta sesión de Q&A. Primero voy a preguntar al doctor Kwak. Doctor Kwak, usted mencionó sobre las tecnologías de información, de comunicación de Corea. Como usted sabe, ahora en los países latinos sigue aumentando el número de los infectados, aunque realizan aislamiento total o parcial. En esta coyuntura sugiere la opinión de que necesita algunas herramientas digitales para frenar la epidemia efectivamente y lograr el desconfinamiento en América Latina. Usted mencionó la tecnología de información y comunicación en su presentación. También usted mencionó nuevas tecnologías para prevenir la epidemia utilizando el QR code. Y por eso yo voy a preguntar a usted, ¿puede explicar más cómo podrían aplicar la tecnología de Corea en la región América Latina, especialmente en el campo de tecnología de información y comunicación? El uso de TIC, utilizar TIC y que los países de América Latina y Caribe, cómo establecer el sistema de prevención y superar la situación y lograr la normalidad. Bueno, ¿cómo hacer? La pregunta fue, ¿no? Bueno, yo creo que parcialmente fue respondida en mi presentación. Yo creo que es bien importante establecer el principio. El principio, me refiero, es que si se hace el bloqueo sin principio, cuando desaparece la corona-19 y todo el mundo se sacrifican absteniéndose de realizar las actividades, puede hacer así, pero no se puede hacer esto. Y la situación en América Latina y Caribe es más grave porque en el caso del lockdown, bloqueo, la clase marginada de ingreso pobre, que serán un 50% de la población, o sea, las personas que viven de día a día, pierden la fuente de sustentabilidad. Por eso es importante mantener las actividades económicas y controlar la situación. Yo creo que la clave está en la tecnología de información y comunicación, manteniendo la distancia social, establecer medidas adecuadas como la de cuarentena coreana. En ese sentido, bueno, puede utilizar el trabajo virtual, educación en línea, comercio electrónico, transacciones a través de dispositivos móviles. Todo esto sin columna vertebral de infraestructura básica de TIC es imposible. Aquí quiero recalcar es que no se puede actualizar de un día a otra la infraestructura existente, pero teniendo en cuenta las condiciones dadas, tomar las decisiones de acuerdo a la concentración y selección. Yo creo que se puede establecer medidas efectivas, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones dadas. Por ejemplo, del gobierno, las informaciones disponibles, cómo compartir con el sector privado, cooperar con el sector privado de tal forma que desarrollar las aplicaciones y utilizar las aplicaciones nuevas. Yo creo que este tipo de actividades debe ser utilizado. Yo creo que la gatilla la tiene el gobierno. El gobierno debe auspiciar y propiciar unas condiciones de cooperación con el sector privado.
y la capacidad de salud pública, cómo mejorarla. Y en este caso, ¿cómo introducir ITC? Yo creo que para esto habría que dialogar ampliamente con los expertos para estudiar la demanda, por ejemplo, la inyección de ICT en la salud pública y en el sector médico. Bueno, con esto respondo a la pregunta. Muchas gracias. Ahora voy a dirigirme la pregunta al doctor Sung Kim. Sung Kim, ¿usted está escuchando? Entiendo que ALTE PCL de Corea fue aprobada en febrero pasado como un proveedor de estándar internacional por el Comité Técnico de la Organización Internacional de Normalización. Además, se prevé que se convertirá en el estándar internacional dentro de este año, una vez que los países miembros de dicha organización culminen su proceso de aprobación final. Quisiera preguntar respecto a la aprobación de la organización. ¿Por qué la aprobación como estándar internacional es tan importante para los reactivos del diagnóstico? Y también, ¿cuáles serán los efectos de la aprobación en el mercado global de kits del diagnóstico? ¿Entendió bien mi pregunta? Sí, es un poco complicado su pregunta, pero cuando hablamos de PCRs en tiempo real, fue desarrollados en mediados de las décadas de 1980 y durante 30, casi 40 años fue estabilizadas esta tecnología. Entonces, es el método, pero de su aplicación de estas tecnologías de diagnóstico, ¿cómo fue aplicados? ¿Por qué? Hasta ahora utilizaban esta tecnología con aparatos muy grandes, muy caros y también, entonces esto limitó su uso. O sea, solamente estos aparatos eran establecidos en grandes laboratorios, pero entonces para que pudieran utilizar masivamente era muy importante recortar el tiempo de reacción y también que sean asequibles para que los países de bajo ingresos también puedan utilizar y también al mismo tiempo utilizar en localidades de poca población que no tienen grandes hospitales. Y también para que pudieran agilizar la comunicación con los médicos. Entonces, esto era el punto más importante. Entonces, siempre todos los laboratorios multinacionales han competido para fabricar estos dispositivos aplicando esta tecnología. En caso de nosotros, hemos utilizado materias básicas, materias primas, que es plásticos, que es descartable y muy liviano. Y hemos registrado el patentes en 17 países del mundo. En caso de Corea, y bueno, nosotros obtendremos permisos de usos de emergencias en la semana que viene y FUDAF de Estados Unidos también vamos a obtener de ellos una autorización de venta en esta semana. O sea, antes de dar una autorización definitiva, nos incluye una lista de notificación, ¿no? Por ejemplo, el OMS o el CDC de Corea, bueno, nos
propone un borrador o un estándar, ¿sí? Para a nosotros, para que fabriquen este tipo de producto. En este caso, yo creo que las empresas coreanas están muy delante, o sea, están liderando esta tecnología, sí, y también como producción de dispositivos de estos métodos, ¿sí? Bueno, para eso es muy importante la estandarización o la normalización. Usted preguntó que, bueno, el gobierno de Corea han propuesto un borrador, ¿sí? De estándar internacional. Sí, pero generalmente para la normalización no es muy difícil porque cuando usan masivamente en un país se estandariza, ¿sí? Muchas gracias. Ahora quisiera preguntar al doctor James Chung. En general consideran que la prueba del diagnóstico inmunológico es más rápido y económica que el test del diagnóstico molecular, mientras que es menos precisa que el último. Pero a través de su presentación, entendemos que el método del diagnóstico inmunológico tiene más precisión después de 7 días. ¿Cómo califica usted el nivel de precisión de la prueba del diagnóstico inmunológico? Y quiero preguntarle cuántos y qué países en el mundo está utilizando el prueba del diagnóstico inmunológico para detectar el coronavirus. Bien, en realidad, si le respondo, inmunodiagnóstico, si se utiliza paralelamente con el testeo molecular, se eleva la precisión, ¿no? Esta es la conclusión. Dicha esta conclusión, el testeo de anticuerpo, bueno, anticuerpo generalmente se produce después de infectado o de una semana, más o menos 6-7 días después. En caso de testeo molecular, el virus debe estar una cantidad suficientemente en el cuerpo. Cuando empieza a generar el anticuerpo, su precisión baja, ¿no? Del testeo molecular. En este sentido, yo digo que es mejor utilizar paralelamente las dos técnicas, tanto inmunodiagnosis como el diagnóstico molecular. Bueno, hay limitaciones de los países que no se pueden invertir tanto en el testeo y el testeo molecular es más caro. En ese sentido, se puede en la primera etapa hacer el testeo de antígeno. Y yo creo que de esta forma en el mercado también es aceptable, ¿no? Bueno, recientemente en caso de semanalmente 500,000 kits estamos produciendo kits de antígenos y lo estamos exportando a Brasil, a la República Dominicana, a Colombia, a Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, son muchos. Y se me viene a la mente estos países estamos suministrando normalmente. Esto quiere decir que, bueno, dada la limitación de la capacidad de producción, no damos abasto, pero hacemos todo lo posible para suministrar lo más que podamos. Ok, muchas gracias. Ahora, entonces, voy a preguntar al doctor Kim y también doctor Jung. Ustedes pueden responder consecutivamente. Ustedes nos explicaron detalladamente los kits de prueba fabricados en Corea. Pienso que nuestra audiencia en América Latina quería saber la posibilidad de sus exportaciones.
les agradecería si nos pudiesen comentar al respecto junto con la situación actual de la exportación de sus productos al mercado internacional. A mi entendimiento, doctor Jung ha explicado un poco durante su respuesta anterior, pero algunos opinan que es complicado importarlos porque normalmente las empresas coreanas imponen condiciones exigentes en cuanto a la cantidad mínima de las exportaciones. ¿Qué piensan ustedes sobre este asunto? Adicionalmente, me gustaría escuchar su opinión sobre la posible inversión en América Latina para producir los reactivos e equipos del diagnóstico de sus compañías. Algunos amigos de América Latina están preguntando la similar cuestión a ustedes. Por favor. 안 들어. Sí, voy a hablar yo. Bueno, en caso de diagnósticos molecular, nuestras empresas tenemos ya un joint ventures en Brasil y para eso es necesario obtener unas visas, pero también hemos obtenido, por lo tanto no tenemos ningún problema de exportar nuestros productos. Y después de obtener la autorización de FDA para la comercialización en caso de emergencias, creo que también podremos exportar a América Latina y el Caribe. Y también tenemos de MSC, o sea, de autorización de FUDAS de Europa, por lo tanto, no tenemos ningún problema de exportar. Entonces, actualmente estamos exportando a Brasil principalmente. Y también ha mencionado sobre la cantidad mínima de exportación, pero nosotros nunca hemos impuesto estas exigencias. Por ejemplo, Brasil es un país muy grande, con gran población. Y creo que es importante establecer un sistema de cooperación con otros países de América Latina. Por lo tanto, nosotros ya estamos estableciendo una planta de producción en Brasil. Y en caso de GenBody, nuestra empresa, como les he dicho en mi presentación, nosotros estamos registrados en la mayoría de los países de América Latina y Caribe y estamos exportando actualmente y no hay limitaciones y restricciones de exportación. Con la cantidad mínima de exportación no disponemos cantidad suficiente. La producción no es suficiente para dar abasto y el costo de logística por coronavirus también ha elevado y por esta situación nosotros sí ponemos una cantidad mínima de, por ejemplo, de 10,000 kits. 10,000 kits es la cantidad mínima de exportación. Y sobre la producción in situ en países de América Latina y Caribe, actualmente estamos colaborando con una empresa local brasileña y todavía no tenemos planes futuros con otros países. Bien. Ok, muchas gracias por su contestación. Y ahora mi pregunta va al señor Timothy Lee. Para materializar el ingreso de la empresa coreana, tales como las que podrían producir mascarillas en América Latina, necesitamos coordinación íntima con los países que tendrán interés. Necesitamos coordinar asuntos pendientes tales como financiar la conducción de fábrica, asegurar terrenos para fábricas y llevar la máquina necesaria. ¿Puede visualizar un poco su idea? ¿Cómo quiere seguir adelante el modelo de cooperación con los posibles contrapartes en América Latina? También le agradecería si nos contara cuáles serían posibles medidas en parte de América Latina. Asimismo, creo que el papel del gobierno
es muy importante para construir instalaciones productivas. Al respecto, ¿qué espera usted de los gobiernos latinoamericanos? Sí, ante que nada, bueno, reconozco muy bien las faltas de suministros de mascarillas en América Latina y el Caribe. Bueno, no es difícil producir mascarillas. Por ejemplo, si establecemos una línea de producción, ¿sí? Entonces podemos producir 1 millón de mascarillas en un mes. Si con 10 líneas, entonces creo que la población de América Central es de 50 millones de habitantes. Por lo tanto, si con estos podemos abastecer, ¿sí?, la demanda de ellos. Y también hemos conversado mucho sobre la inversión con los embajadores de América Latina y el Caribe en Corea. Bueno, es una inversión básica para salvar la vida, pero dentro de 2 o 3 meses, ¿sí?, hay que recuperar la inversión también. Es una oportunidad muy buena para las empresas coreanas, ¿sí? Por ejemplo, también yo he mostrado anteriormente el 42% de mascarillas, ¿sí?, de China es defectuosa y que tiene problemas. Por lo tanto, si nosotros ponemos una planta de producción y realizar el I+D localmente, entonces podríamos aprovechar la mano de obra generando, sí, puestos de trabajo, y también podríamos facilitar la transmisión de tecnología. Yo creo que es una oportunidad muy buena, ¿sí?, para ambas partes. Para la instalación de máquina, nosotros no estamos hablando de una planta de tecnología sofisticada. Por lo tanto, el proceso es muy simple para instalar y con una sola línea o 2 líneas ya podemos arrancar con la producción de mascarillas. Yo también le he dicho que, bueno, hay 2 tipos de mascarillas, unos de textil y otro de silicona. Entonces, si establecemos simultáneamente 2 líneas de producción para mascarillas de textil y también de silicona, por ejemplo, América Latina y el Caribe ya están entrando en las temporadas de invierno. Entonces, con la inversión actual ya, entonces dentro de 1 o 2 meses ya podemos iniciar la producción de mascarilla. Entonces, desde el gobierno central, si ustedes toman la decisión, nosotros podríamos establecer una línea de producción, ¿sí?, con la máquina de Corea para salvar la vida de su población. No podemos, sí, bueno, salvar la vida de los ya infectados, pero es muy importante evitar la propagación de la infección. Desde este punto de vista, es muy importante el uso de mascarillas. Y también hay algunos puntos que tiene que tener en cuenta. Sabrá muy bien toda la persona que han usado las mascarillas al usar durante tiempo prolongado, tirante, sí, pueden causar el dolor y también, sí, bueno, eso dificulta a veces poner la mascarilla, sí, hablar fluidamente o comunicarse fluidamente con otra persona. Entonces, desde este punto de vista de prevención de enfermedades, ¿sí?, y las industrias intactas relacionadas con esta pandemia, pero no se han estudiado cabalmente sus relaciones.
Entonces, es muy importante para prevenir, es desarrollar la tecnología y desglobalizar o localizar sería la planta de producción. Muchas gracias. Hubo varias preguntas de los amigos en América Latina, pero muchas preguntas se está duplicando que yo hizo anteriormente. Yo escojo tres preguntas dentro de las preguntas de amigos de América Latina. Primero, el pregunta de Ecuador, es de Génesis Molina. Yo voy a leer su pregunta. Según la experiencia de Corea, ¿cuál sería el peso de cada una de las variables, es decir, test, trazabilidad y tratamiento para enfrentar la pandemia del COVID-19? Creo que doctor Kwak podría contestar a esta cuestión. Usted, yo creo que no está esperando que yo le dé la respuesta de los pesos en número, ¿no? No le podía yo decir 20, 30 o 50%, pero el significado implícito es importante. Cómo orgánicamente el testeo, la trazabilidad y el tratamiento es importante. Dada la característica de este virus, la posibilidad de desarrollar vacuna en breve lapso de tiempo no es muy alta, que digamos. De las enfermedades infecciosas, las vacunas no son totalmente no efectivas. La mejor opción es detectar cuanto antes los infectados y dar el tratamiento adecuado. Y el punto inicial en ese sentido es la prueba, el testeo. No se puede, es inevitable el testeo. Se habla de la inmunización colectiva, pero bueno, yo creo que la posibilidad es esto, ¿no? Hacer el testeo y hacer el rastreo y luego dar el tratamiento. Este sistema triangular es bien importante para gestionar la situación de la pandemia de COVID-19. En ese sentido, es importante el testeo masivo, realizar el rastreo y dar el tratamiento adecuado. Más que la vacuna, es más probable que aparezcan ante los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos de SIDA se tardó 3 décadas en su producción paulatina. Y en ese sentido es muy importante elevar la capacidad de gestionar la situación de la pandemia. Habría que enfocar todas las capacidades políticas para controlar la situación en este sentido. Muchas gracias. Ahora hay otra pregunta de Bolivia y Ecuador. Bolivia. Esta pregunta dirigida al señor Kim de Mico Biomed. ¿Es posible que usted, Mico Biomed, tengan unos equipos que procesan más test a la vez, como los equipos convencionales procesan hasta 96 pruebas a la vez? Ustedes con su plataforma están procesando 10 pruebas a la vez. Esta pregunta primero. Y segundo es, yo pienso que doctor Kim ha contestado anteriormente, pero hay otras preguntas, hoy similar preguntas de parte de Bolivia. ¿Podrían preguntar, por favor, si Mico Biomed tiene una cantidad mínima de venta de test? Sí.
Segunda pregunta, si no hay una cantidad mínima de orden o de compra, o sea, si compran uno, también enviamos. Sí. Para las muestras, yo le he dicho hasta 14 sí, muestras. Por ejemplo, cuando usted ha dicho los aparatos de convencionales pueden hacer hasta 96 muestras, ¿sí? 96 muestras quiere decir se han acumulado el número de muestras para hacer una prueba. Nosotros podemos hacer, sí, 2 veces, o sea, 2 casos, ¿sí? O sea, para si quieren ustedes hacer, sí, para 96 muestras para estos aparatos, nosotros también podemos utilizar nuestros reactivos para estos aparatos. Pero o sea, aparatos convencionales, ¿sí? Por ejemplo, o sea, nuestros reactivos pueden utilizar para aparatos convencionales y para nuestros aparatos, ¿sí? Pero para reactivo de otras empresas no pueden utilizar para nuestras empresas, ¿sí? Si viene solamente un paciente o una decena de pacientes, podrían utilizar nuestros aparatos que es portátil, es más liviano. Pero si es múltiple el número de pacientes, tiene que utilizar un dispositivo convencional. Es la última pregunta. Pienso que sería muy difícil para contestarlo, ¿no? En el caso de Corea, ¿están produciendo algún tipo de vacuna para el COVID-19? ¿Quién puede contestar? Sí, sobre las vacunas voy a contestar yo. Bueno, el presidente Shin creo que ha dado una respuesta cierta, ¿sí? Bueno, los empresarios hablan de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos una inmunoglobulinas o anticuerpos permanentes en caso de polios, pero en caso de influencias estacionales solamente duran anticuerpos para 6 meses nada más. Al mismo tiempo, hay una variación de este virus, por ejemplo, de RNA a ARN, por lo tanto, es muy difícil, ¿sí? Producir o fabricar una vacuna. Por lo tanto, no será muy fácil de hacerlos y tampoco durará mucho tiempo. Muchas gracias. Hemos tenido bastante tiempo para discutir entre nosotros. Ahora es el tiempo de terminar nuestra sesión de webinar. Hoy hemos revisado las oportunidades de negocios entre Corea y América Latina como unas medidas conjuntas para superar la crisis de COVID-19. Estoy convencido de que este webinar nos permitió entender el modelo coreano para enfrentar el COVID-19 a través de la explicación del Dr. Kwak, y también podíamos confirmar tanto el gobierno coreano como los empresarios coreanos tienen voluntad de compartir sus know-how y experiencias con otros países, especialmente en América Latina. Además, esta oportunidad nos sirvió para pensar cómo podríamos superar la crisis del COVID-19 al cooperar juntos entre los funcionarios públicos y los empresarios de ambas partes. Sin embargo, el tiempo no era suficiente para concretar la cooperación. Más bien, creo que este seminario nos sirvió de un punto de partida para nuestra cooperación en el futuro. Nuestro consejo desea seguir jugando un rol de puente para la cooperación y colaboración entre las empresas coreanas y sus socios América Latinas. Los amigos de América Latina que quieran cooperar con Corea pueden contactar a nuestro correo principal main@latinamerica.or.kr, y también asimismo a continuación puede encontrar el correo electrónico de los empresarios que participaron hoy si desean contactarlos directamente. Ahí está dirección de correo Gembody y también
Bico Biomed y Smart City Technology Consortium de señor Lee. Está saliendo todos correo dirección de correos está saliendo en la pantalla. Ahora es el tiempo de cerrar este webinar. Antes de cerrar, quisiera expresar mi agradecimiento otra vez a los 4 ponentes quienes participaron hoy. Mi agradecimiento profundo también va dirigido a los amigos en América Latina, quienes nos acompañaron desde lejos a esta hora tardía. Espero que podamos encontrarnos de nuevo en otra ocasión y les deseo salud y felicidad. Muchas gracias. Hasta luego.